En este pasaje el apóstol Pablo, ya después que en capítulo 4 y 5 de Tesalonicenses les enseñe y les recuerde acerca de la venida del Señor y les exhorte a animarse los unos a los otros con esas verdades, alentados unos a los otros con estas palabras. Capítulo 5 al 11 también habla a la luz de la venida del Señor, nuestra vida como debe ser, capítulo 5, versículo 1 al 11. Pero ahora va a dar una serie de exhortaciones bien prácticas. Vieron que el versículo 16, estén siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo. El apóstol Pablo va a estar, no prendieron el aire, ahora me pica la garganta. El apóstol Pablo ahora va a estar dando exhortaciones muy, muy prácticas a la luz de lo que vimos. Y obviamente cuando lees Tesalonicenses ves los problemas que habían en esta iglesia, como el hecho de dudar de la resurrección de Cristo, dudar de la venida de Cristo. Algunos estaban muy, muy, muy tristes porque sus familiares habían muerto y el Señor no había venido. Todo eso desarrolla el apóstol Pablo. Y obviamente había ovejas. Obviamente, ¿no? Siempre oramos, los pastores oramos que en nuestra iglesia haya ovejas y que no hayan cabras. Que realmente sean ovejas del Señor, porque dice la palabra, el Señor mismo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, que sean ovejas realmente. Pero hermano, las ovejas son muy conflictivas, problemáticas. Y vivimos en un tiempo en donde hablar del crecimiento de la iglesia o el crecimiento eclesial está íntimamente relacionado con la demografía, o sea, más sillas llenas, queremos sillas llenas. Muchos solamente hablan de un crecimiento demográfico, de cantidad de personas. A todos nos gusta ver las sillas llenas el domingo. Nos anima, dice, wow, qué lindo la iglesia, cada vez hay más gente. Pero eso no habla del verdadero crecimiento. Eso no es solamente crecimiento. Lo malo es creer que solamente eso es crecimiento. O buscar un mejor clima, o buscar una serie de metodologías sofisticadas de entretenimiento para hacer los cultos más relevantes. Técnicas de mercadeo. Muchas veces hemos tenido, por ejemplo, en algunas iglesias, cursos de los sugieres de cómo vestirse, qué cara poner, ¿no? En la puerta tenemos que buscar gente que sonría y da bienvenido. No está mal. ¿Ustedes creen que en la iglesia primitiva hacían eso? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La oveja del Señor va a entrar por esa puerta, aunque el que está en la puerta sea un amargo y tenga una cara fea y no le den café y tenga piso de tierra, no tenga ventanas ni techo. La oveja va a seguir al Señor. No importa eso, hermano. No estoy diciendo que no sonría, ¿eh? El pastor me dijo que no importa mi cara. No, dé la bienvenida bien. Estoy diciendo que poner el hincapié en cosas que no es el crecimiento de la iglesia. Pablo acá está abordando el crecimiento de la iglesia, porque un cuerpo sano crece. Cuando la iglesia es saludable, crece. Lo mismo que nuestro cuerpo. Cuando está sano, se desarrolla anticuerpos. Bueno, muy lindo, eso lo vimos en MacDever, una iglesia saludable. La verdad que fue una bendición. Pablo identificó y se va a enfocar en el obstáculo pecaminoso que impide el crecimiento. En eso tenemos que enfocarnos. Porque Dios va a mandar sus salvos. Ahora estamos enseñando evangelismo. Tenemos que evangelizar, tenemos que hablar de Cristo. Perfecto. Pero Dios convierte. No depende de la estrategia, la elocuencia o la astucia del predicador. Dios trae las almas, hermanos. Dios hace crecer la iglesia. El problema está en que, ¿qué hacemos cuando Dios hace crecer la iglesia? ¿Cómo tratamos las ovejas? Identificó 5 tipos de ovejas. Ovejas rebeldes, ovejas pesimistas o preocupadas, oveja débil, oveja frustrada.
oveja mala. Siempre existió, existe y existirá este tipo de ovejas en las congregaciones. Siempre. Rebeldes que necesitan volver a alinearse con el resto. Pesimista o siempre preocupada que necesita tener ánimo. Débil cuya necesidad es ser más disciplinada con la santidad de Dios. La frustrada que necesita ejercitar la paciencia. Y la oveja mala que necesita arrepentirse y volver al Señor. Versículos 12 y 13, por favor, lo leemos. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Vivid en paz los unos con los otros, dice, tened paz. Miren, lo primero que ocurre cuando no sabemos ministrarnos unos a otros y las ovejas andan haciendo de las suyas por ahí, el liderazgo es afectado. Observen el texto, léanlo tranquilo y después lo van a hacer en el inductivo. Porque comienza, los rogamos, hermanos, Pablo empieza con un ruego, que por favor, iglesia, reconozcan sus pastores o quienes les presiden, los que con diligencia trabajan, reconozcan a sus pastores. El término ahí es oída, no oída de oír, es un término en el griego que en el Nuevo Testamento habla de conocer por experiencia. Pablo llama a los creyentes a conocer profundamente y respetuosamente a sus pastores. Eso está diciendo el versículo 12. Hermanos, por favor, ustedes conocen a sus pastores. Llama a conocerlo en forma más profunda, recordar no es solamente saber su nombre o saber algunas cosas de ellos. Esta palabra oída significa un conocimiento que resulta en un aprecio, un cuidado del siervo de Dios. Eso está diciendo Pablo a los tesalonicenses por la iglesia de Tesalónica. Las personas en Tesalónica seguramente muchos respetaban y amaban a sus pastores, eso lo vemos en el contexto. Pero otros seguramente se transformaron en criticones, poco amables, indiferentes, rebeldes, vagos, no laburaban, poco agradecidos, poco sinceros. Lo primero que se ve es en el liderazgo, cuando hay ovejas así. Fíjese que Pablo habla de 3 participios. Son las personas que trabajan, ¿lo ven? Versículo 12. Presiden y amonestan. 3 acciones. Trabajan, en el griego está hablando de una persona que trabaja hasta fatigarse. Dirigen, es otra palabra que significa fueron constituidos, es quienes les lideran, los prefectos. Pero Pablo aclara, en el Señor. Y en tercer lugar, la palabra ahí es noutemos, no viene la palabra noutética, confrontación noutética, es la persona que te pone las cosas en la mente. Esas son las personas. A estos líderes que trabajan, que les guían, que le tratan de poner la palabra de Dios en la mente. A estas personas le dice, versículo 13, ténganlo en mucha estima y amor por causa de su obra. A estos líderes Pablo pide con su autoridad apostólica que lo estimen, que le amen. El amor que hay que tenerle por causa de su obra. Y va empalmado, fíjense que está en el mismo versículo 13, punto seguido, tengan paz entre ustedes. ¿Por qué dice lo que dice? ¿A causa de qué lo dice? ¿Por qué pide que tenga paz? No interior. En la iglesia vengo a buscar paz. Esa paz interior. No, está hablando paz entre ustedes, porque no la había. Algo estaba pasando. Y el versículo 14 nos arroja eso. Nos arroja el resultado. Os exhortamos, hermanos, dice el versículo 14. Bueno, voy a leer Reina Valera 60. Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo.
Pablo comienza con un llamado a que la iglesia ponga el ojo de algo que estaba pasando entre las ovejas. Y estaba afectando al liderazgo. Estaba afectando. La oveja, yo he visto, ustedes han visto videos, ¿no? La iglesia, cuando la oveja se vuelve mala, reconoce la voz de su pastor, pero han visto videos que la oveja rebelde la saca de un pozo, se vuelve a tirar en el pozo, la saca del pozo, se vuelve a tirar en el pozo. Hay otros videos que hay de ovejas topando, se dice, topando al mismo pastor, de atrás, a una mujer. Es fuertísimo, es re peligroso eso. Se vuelve mala. Y acá lo que está diciendo Pablo, bueno, hermanos, miren, versículo 14, les rogamos, ¿a quién les ruega? Bueno, no está hablando del liderazgo. Del liderazgo está diciendo, la iglesia, cuiden sus siervos, estímenlo, ámenlo. Ellos trabajan, los dirigen, ponen las cosas en su mente, ponen la palabra de Dios. Ámenlo, ténganlo en mucha estima y tengan paz. ¿Y saben qué? Ustedes tienen que ayudar a estos hombres. Ustedes tienen que echar a mano de esta situación. Vivan en paz unos con otros. Con esto le está diciendo Pablo, iglesia, ojo. Yo veo algunas ovejas que están mal. Y todos ustedes son responsables. Sí, usted. Nosotros apelamos, hermanos, a que la iglesia crezca en madurez. Todos queremos eso, ¿no? Pablo también habla. Hebreos dice, debiendo ser ya maestros, son niños todavía. 1 Corintios capítulo 3 habla de lo mismo. No les puedo hablar como espirituales, sino como carnales. Son carnales todavía. Entonces lo que Pablo está diciendo, iglesia, ustedes tienen que ser parte. ¿Quiénes? Las ovejas maduras, las ovejas sanas. Así que anote, hermano, porque usted va a ser parte de esto en algún momento, si no lo es ahora ya. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo contribuyo a vivir en paz unos con otros? Bueno, aprendiendo y ejercitando la confrontación amorosa con cada tipo de oveja que ahora vamos a ver. Seguramente Dios ya está poniendo un tipo de oveja a tu alcance. Seguramente. Si te consideras una persona madura, una oveja sana, Dios va a poner a alguien a quien le puedas ministrar. Y primero empieza con la oveja rebelde. Miren, a que amonestéis, dice Reina Valera 60, a los ociosos. Las Américas, a los indisciplinados. Son ovejas rebeldes. Exhortamos, hermanos, amonestás, otra versión dice, a los desordenados. Y el verbo amonestad es el mismo del versículo 12, poner en mente. Poner en mente. Rogamos, dice el apóstol Pablo, parakaleo, significa la idea de ir junto a alguien. Por eso está diciendo, hermanos, los que son más maduros, pónganse al lado de esta oveja desordenada, rebelde, ociosa, indisciplinada. Necesitamos ovejas buenas que se acerquen a esta oveja desordenada. Aunque es tarea pastoral, aquí Pablo nos dice que la iglesia debe ser parte. Les rogamos, o sea, le están diciendo, ponete al lado, parakaleo, pónganse al lado. No, es tarea pastoral. No, es tarea nuestra. Decilo, nuestra, tuya, de cada uno de nosotros, ovejas sanas y ovejas maduras. Es la misma tarea que tienen que hacer los pastores. Ahora, lo interesante es que, ¿por qué dice ociosa? ¿Qué significa ociosa o desordenada o indisciplinada? La palabra es atactos y significa, la traducción es sin orden, sin sumisión a la disciplina. Se usaba en el ejército para mostrar a un soldado que rompía filas, que iba por otro camino. Esa palabra usa Pablo porque tenía influencia militar, él fue militar.
Era un soldado que iba... Miren, nosotros tenemos, no sé si todavía siguen haciendo instrucción militar, desfile. Qué baile que nos pegaban, por favor, cuando no marcábamos bien el paso. El otro día veía en las fiestas patrias acá en Perón, cuando desfilan, digo, ese va mal, no lleva el mismo paso que el otro. Había toda una instrucción para eso. Nosotros decimos baile cuando nos castigan, frente a carrera mar, cuerpo a tierra, volvimos. Y la vista estaba sobre el soldado que lo hacía bien, que no rompía la regla, que no se salía de la fila. Esa es la palabra atacos. Una persona que está fuera de la fila. Algunos comentaristas lo suelen traducir ociosos, pero es preciso observar que se trata de algo que perturba el buen orden de la congregación, por lo que necesitan reprensión y una verdadera disciplina. La palabra también llegó a cumplirse y a significar aquel que elude sus responsabilidades. Algunos dicen apáticos, indolentes, perezosos. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, Segunda Tesalonicenses 3:6 dice lo siguiente: os ordenamos, hermanos, seguramente algunos de estos había. Pablo lo dice en 2 Tesalonicenses 3:6. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque ustedes mismos saben de qué manera debéis imitaros, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes, ni comimos pan de balde, pan de nadie, la Reina Valera traduce así, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de ustedes. No porque no tuviéramos derecho, sino para daros ejemplo, para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto. ¿Qué dice versículo 10, por favor? Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. O sea que esto pasaba en la iglesia en Tesalónica. Vagos. Muchos creen que porque esperaban que el Señor venga, dejaban sus trabajos. En 1 Timoteo 5:3 usa la misma palabra, Pablo, pero de mujeres. Y también las viudas jóvenes. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas y hablando lo que no debieran. Imagínate ese tipo de mujeres en la iglesia, ¿no? Es un dolor de cabeza. Eran los que salían de la dirección que iban todos. No servían, no apoyaban a la iglesia, por eso el énfasis en versículo 12, no les importaban, no apoyaban a los pastores, obviamente, por eso el énfasis en versículo 12. Seguramente estaban enojados, eran rebeldes, contenciosos, frustrados, se estaban volviendo personas amargas. Y esto es un peligro, porque empiezan a contaminar. ¿Vieron cuando tenés una fruta fea en el bol con las demás frutas? Empiezan a podrir al resto. Terminan en muchos casos provocando divisiones con sus críticas, comentarios, murmuraciones, quejas. Pero es interesante, Pablo dice, amonestad a este tipo de ovejas. Os rogamos, hermanos, pónganse al lado y amonéstenlo. Está hablando de, como dijimos recién, la idea de poner en la mente, advertir, regañar, pero con cariño, gentilmente. Es lo que hacía Pablo. Hechos 20:31 dice, por tanto, velad a Efeso, a los ancianos de Éfeso, que acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Esto es. Claro, vos decís, no, yo no me quiero meter en esto. Esta persona, 3 años, y quizás te lleve tiempo. Y vos quizás estás viendo a algún joven o alguna persona que está ahí saliéndose de las filas, que no está bien con el Señor.
Quizás no está mal dividiendo una iglesia, pero es el momento justo que tenés que orar al Señor y decirle, dame palabras para sentarme, tomar un café, un té, un mate con esta persona y empezar a ver por qué está así. A invertir tiempo, y te va a llevar tiempo. Es un ministerio, Quizás sea un familiar en el Señor. Pero lo primero es, hermanos, amonesten a este tipo de gente. Pónganse al lado y traten de ponerle en la mente. Dice, no os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos amados. 1 Corintios 4, 14. 1 Corintios 4, 14 utiliza la misma palabra. Amonestarles como a hijos. Te amamos. Me duele verte así. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, les ruego que me imiten. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas las partes de las iglesias. Pero algunos están envanecidos, como si yo nunca fuera a ir de nosotros, a vosotros. Pero voy a ir, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder con que andan envanecidos. Qué corazón de Pablo, ¿no? Necesitamos ovejas así. También con nuestros hijos, hermanos. Porque le amamos. Queremos que conozcan al Señor o que vuelvan al Señor, lo que sea. Pero esa palabra amonestar es poner en la mente, y eso requiere tiempo. 3 años más que vas a estar detrás de tus hijos rogándole que conozca profundamente al Señor, o que sea salvo, o que vuelva, o un papá, o una mamá, o un hermano en Cristo. Entonces, el primer grupo de ovejas, ¿cuál es? La ociosa, la complicada. La que rompe la fila, la que todos van para acá, esta oveja anda por allá. Eso pasa con las ovejas. En el campo tenían que poner un boyero, ¿se acuerdan que les mandé un video de las ovejas? Para que no se vayan a la ruta. Siempre hay una oveja tonta que cruza la ruta. Están los camiones, la matan y siempre hay otra oveja que la sigue. Por eso es muy importante. En segundo lugar, versículo 14, por favor. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Primera oveja, la oveja complicada, la oveja rebelde, la oveja ociosa, la oveja que rompe la fila. Orá al Señor, fíjate, hermano, ayudá. Si sos una oveja ya madura, creciendo, ayudá con eso, ayudá. No seas parte de ir con la oveja al pozo, ayudá para traerla otra vez a la fila. En segundo lugar, va a haber ovejas siempre pesimistas y preocupadas. Una traducción traduce, alentad a los pusilánimes. Alentar también viene del término consolar. Designa a los faltos de coraje para afrontar problemas, dificultades. Puede ser los que habían perdido a los familiares. Y ahora el Señor no vino y se murió. Estamos hablando de los primeros años de la iglesia. Acá las ovejas confiadas son las que tienen que ayudar a las preocupadas. Está hablando ahí de animar, y la palabra significa relacionarse cerca, animar, consolar, alentar. Y es la oveja más madura que tiene que ponerse al lado de ella para enseñarle a orar, a confiar en el Señor. Mira, vamos a orar juntos. No doy más, me pasa esto, me pasan todas. Desde que llegué a la iglesia me pasan todos los problemas. A conocer al Señor. Son ovejas que quizás tienen inseguridad de su salvación porque vienen con ese pensamiento. Yo creo que no soy salvo. Duda de que Dios le ame. ¿Conocieron a gente así? Esa gente, yo creo que a mí Dios no me quiere, no me ama. Entonces, ¿cuál es la solución para este tipo de ovejas? Son hermanos que carecen de audacia. Necesitas otros hermanos más fuertes que estén al lado. Dice,
déjame orar por vos, vamos a orar juntos. Y nos conectamos en la semana para orar, para compartir. Y ahí está, la oveja fuerte ayudando a la oveja débil. ¿Están despiertos, hermanos? No se me duerman, ¿eh? Esto es trabajo de ustedes. Todos los que ahora quieren ser miembros, esto es trabajo no solamente del pastor. Vamos a funcionar mucho mejor y vamos a mantener la paz de la iglesia. Imagínate si ovejas fuertes ayudan a ovejas complicadas. Si ovejas fuertes transmiten seguridad, apoyo, oración, se pone con un discipulado y le enseña. Doy gracias a Dios, dice 2 Timoteo 1:3. Al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti, Timoteo, en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. 5, 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, Timoteo. Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor. Timoteo estaba por tirar la toalla y ahí tenés una oveja fuerte animando una oveja que está más débil, está preocupada, llorando. Y la solución, hermano, es discipulado. ¿Notás que hay alguna oveja así? Mirá el que tenés al lado. ¿Qué cara le ves? Mirá, ¿está preocupado? ¿Está triste? Hay gente que se da cuenta por la cara. No te vi bien. A mí me gusta ver eso. No lo vi bien. No sé cómo vino vestido, pero no lo vi bien en la cara. No sé, lo vi preocupado. Hay hermanos acá que lloran por todo. Hay una hermana que llora. Pero eso no, se emociona por cualquier cosa. Estamos hablando de una oveja que quiere largar la toalla. ¿Cuántas ovejas van a estar para ponerse al lado? En tercer lugar, la oveja débil. Sostengáis a los débiles. Está distinta. Ahí la palabra es astenes. Son ovejas que su fe todavía no es muy fuerte. Sus conciencias son muy susceptibles con sus pecados. Su pecado pasado. Y seguramente perciben pecado en todos lados. ¿Vieron ese tipo de oveja? Dice, no sé, y la música esta, no sé, me parece que pequé porque escuché esta música y me siento mal. Y armar el arbolito es pecado. ¿Vieron eso? El apóstol Pablo, miren, 1 Corintios 8, porque no hemos ido a muchos pasajes, vamos a ir 1 Corintios 8. Es mucho el contexto, pero vamos a tratar de sintetizarlo. Ya el mismo título te lo muestra, los sacrificados a los ídolos. Dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, ¿podemos leer del 1 al 6 por lo menos? En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Miren el 7. Está ahí. Miren el 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos a Dios, a los más fuertes, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mira que la libertad vuestra no venga a ser tropezadero de los débiles. Ahí está. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos.
y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, será arruinado, significa su fe será trastornada porque en Cristo murió, tremendo. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual ni la comida le es a mi hermano ocasión de caer. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Bueno, no está hablando ahora de la morcilla, hermano, ni está hablando del churrasco, del cerdo, ni nada de eso. Esto tiene un contexto cultural y el pastor MacArthur lo explica para que entiendas de qué está hablando ahí. Los griegos y los romanos eran politeístas, adoraban a muchos dioses, pero también creían en la existencia de muchos espíritus malignos. Creían que los espíritus malos trataban de invadir a los seres humanos y para ello se pegaban a la comida antes de ser consumida. Según ellos, la única manera de quitar a los espíritus era ofrecer la comida en sacrificio a un dios. El sacrificio no solo cumplía la función de obtener el favor de ese Dios, sino también de purificar la carne de la contaminación demoníaca. Esos alimentos descontaminados se ofrecían a los dioses como un sacrificio. Y lo que no se quemaba, ¿me siguen? Lo que no se quemaba en el altar era servido en festejos paganos depravados, mientras que todas las obras se vendían en la carnicería del barrio, para que se entienda. Tras su conversión, los creyentes sentían aversión total, rechazo total por el consumo de comida ofrecida a ídolos que hubiera sido comprada en mercados paganos, porque recordaba a los creyentes gentiles, sensibles, la clase de vida de pecado que llevaban antes. Se entiende que hoy no hay eso. Pero el principio está que Pablo dice ahí, hermanos, hay ovejas débiles, hay ovejas que no disciernen. Por eso decimos muchas veces el tema del alcohol, ¿no? No debe ser una lista en la iglesia, nadie puede tomar alcohol. No, usted tiene que abstenerse todo mal y también saber que hay ovejas débiles que te ve a vos tomando alcohol, un ejemplo, y le va a chocar. Yo vengo del alcoholismo, te va a decir. ¿Cómo puede ser? Pero no vamos a entrar en detalle lo que esta gente, este tipo de oveja tiene, necesidad, débil, con una conciencia muy débil, necesitan influencia. Sostengáis a los débiles. La palabra sostener está aferrar, apoyar, asir con firmeza, interesarse, estimar. Necesita un discipulado. Crecer, así de fácil, no hablar del arbolito, el huevo de Pascua y de esto y de lo otro. Necesita crecer en la fe. Crecer en la fe para discernir luego. Oveja débil. Versículo 14, por favor. Nuevamente. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Bien, acá llegamos a la oveja frustrada. Versículo 14 termina diciendo, sean pacientes con todo. Esta es una oveja que perdió la paciencia. La palabra seguramente se vincula a este tipo de ovejas sanas, pero frustradas. Oveja sana, puedo ser yo, también puede ser cualquiera de nosotros, pero que está frustrada con las otras ovejas. No de más. Lo discipulé, le enseñé todo, invertí tiempo, energía, exhorté 3 años, estuve con esta persona. Sí, igual. Me sale con esto ahora. ¿Saben? Los pastores tendríamos que estar recontra frustrados. Gente que has invertido y después se te va, se te enojó, pegó un portazo. Frustrada. Pero acá está hablando de las ovejas. Personas que quedan frustradas. Desilusiones. O que estás invirtiendo en la persona, los jóvenes es así. Es un ministerio muy ingrato los jóvenes. Porque hoy tenés 30 jóvenes, mañana tenés 10. No te vienen porque no quieren, no tienen ganas. El joven es muy inconstante. La Biblia lo menciona. Entonces es un trabajo de paciencia, de macrotumia, esa es la palabra, longanimidad,
paciencia. Eso pasaba en Tesalónica. Oyeron la verdad por Pablo y otros maestros. Habían tenido muchas oportunidades y el progreso espiritual era poco. Corinto. Hermano, no les puedo hablar como espirituales. Tuvieron a Apolo, Pedro, tuvieron a todos y aún así son carnales. Paciencia, macrotumia, una oveja frustrada. Debían ejercitar la paciencia, la largura de ánimo. ¿Por qué? Porque Dios te tuvo paciencia vos. Dios me tuvo paciencia a mí. Macrotumia, fruto del Espíritu, Gálatas 5:22. Esa es la paciencia que ejercitamos como fruto del Espíritu, la llenura. Y hay que esperar. Hay que seguir orando, hay que seguir ministrando. Y es así, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a orar. En algún momento va a madurar. Dios ha usado muchas cosas. Miren la importancia, Mateo 18:21. Mateo 18:21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, el Señor habla en este texto de este tema. Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. También sigue, versículo 23. Por esto el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto a su mujer e hijos y todo lo que poseía. Así se pagaba la deuda. Es una parábola. Entonces el siervo cayó postrado de él diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero, versículo 28 de Mateo 18, al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que debía 100 denarios. ¿Cuánto debía él? 10.000 talentos, 100 denarios. Es como que vos debés $5.000, pero te deben 500 pesos vos de trabajo. Y echándole la mano le ahogaba diciendo, pagame lo que me debes, pagame lo que me debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, algo que él hizo, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. 100 denarios. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. ¿Ah, sí? Así que cuando vinieron sus consiervos, vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron al Señor lo que había sucedido. Entonces, llamándolo a su Señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido con tu siervo, así como yo me compadecí de ti? Enfurecido, su Señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón a cada uno su hermano. Cristo enseñó que no debe haber un límite arbitrario. No importa cuán generoso pareciera la cantidad de veces para perdonar, tenés que tener paciencia. Porque lo nuestro era más que 10.000 denarios. Y tuvo paciencia y tiene largura de ánimo con nosotros. Con la oveja frustrada. Te va a frustrar, hermano, un montón de cosas. Los jóvenes, la iglesia. Paciencia, seguí al Señor. Paciencia. Y por último, versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Esa es la iglesia, hermano. Quería saber, usted viene a la iglesia y dice, yo voy a encontrar la iglesia. No hay perfecta, no hay. ¿Saben por qué? Porque estoy yo. Acá estoy yo, un imperfecto. Y estamos todos nosotros. Todos somos así. En alguna u otra forma hay este tipo de ovejas. Apelamos y apuntamos a que las ovejas maduren. Y esta oveja, hermanos, es capaz, o cualquier oveja, de dañar a otras ovejas, de pecar contra ellas, en múltiples formas, dañarlas con su palabra, chisme, difamación, rupturas de matrimonio, destruir ministerios, infligir a alguien que peque. Está lleno el Nuevo Testamento de casos de este tipo de oveja. Miren que ninguno devuelva mal por mal. Acá está diciendo que hay una oveja que hizo mal y que la otra oveja que no es mala quiere vengarse y que ahora se hace mala.
Acá hay alguien que hizo mal y esta se quiere vengar. Hermanos, miren bien. Hermanos, ¿están acá? Miren bien que ninguno devuelva mal por mal. Alguna oveja hizo mal y la instrucción es que no paguen con la misma moneda. No hay lugar para hacer eso. Romanos 12 dice exactamente lo mismo, Pablo. Tened el mismo sentir, Romanos 12, 16. Unos con otros, no sean altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. Qué lindo material que leímos, ¿no? Acerca de la humildad. No sean sabios en vuestra propia opinión. No te creas que te la sabes toda. No sabes nada, hermano. A la par del Señor no sabemos nada. Seguimos aprendiendo. Y versículo 17 de Romanos 12. Nunca pagues a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto a ustedes dependa, estén en paz. Nuevamente, Romanos 12. Con todos los hombres. Amados, nunca se venguen ustedes mismos, sino dan lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, deja que Dios se encargue. Pero si tenés oportunidad de hacer el bien a la otra persona, hacelo. Es la forma que lo vas a humillar. Eso dice el texto. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Esto se hace por la llenura del Espíritu, por estar bien con el Señor. Miren, Efesios 4:25, termino con esto, dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de esto? Pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. El que robaba no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna mala palabra o corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. No contristen al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también los perdonó. Hay ovejas que se hacen malas. Sí, hermano, pasa en la iglesia. Hay ovejas que fueron buenas, pero se hicieron malas porque se enojaron, porque se puso el sol, se amargaron, empezaron a tener enojo, maldecir, ojalá le pase lo mismo. Y se hicieron malas. Entonces, para este tipo de ovejas necesitamos ovejas maduras que también agarren a esta oveja y la ubiquen en amor. Y hermano, si vos estás siendo de esta oveja, o en algún momento quiera que Dios que no seas de esta oveja, y viene un hermano a hablarte, aceptalo, recibilo con humildad. Las ovejas con problemas y necesidad espiritual pueden impedir, hermanos, impiden el crecimiento del rebaño y ocurre muchas veces. Empieza como una frutita a ponerse moho y empieza a podrir el resto. Las ovejas sanas deben tratar con las ovejas difíciles con amor. Usted debe contribuir juntamente con su pastor a cuidar el rebaño, juntos. No debemos tratar de buscar una estrategia para eludir los obstáculos, sino que pastores y ovejas maduras tratemos las situaciones amonestando al rebelde, alentando al preocupado, sosteniendo al débil, teniendo paciencia con la frustración y tratando con las ovejas que se hicieron malas. Amén. Esto creo que va a responder muchas preguntas de por qué pasan a veces muchas cosas en las iglesias. Muchas veces pasan las cosas porque hay uno solo tratando de apagar los fuegos y no somos todos. Si maduráramos, la mayor parte, entre todos apagamos esos pequeños fuegos. Amén. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser ovejas maduras, a tratar con la desanimada, a tratar con la problemática, a tratar con la débil, a amar el pueblo de Dios, a amar tu iglesia, estar dispuestos Señor, a abrirnos, a acercarnos a alguien, Señor. En tu nombre oramos. Amén, Padre.